Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. Jamie había nacido en un mundo de rigidez, en el que todos los aspectos de la vida estaban controlados por normas y expectativas establecidas mucho antes incluso de haber respirado por primera vez. La familia de Jamie, que creció en un remoto pueblo rural de Texas, estaba profundamente arraigada en creencias conservadoras que determinaban todo lo que hacían. Los Mahoney eran muy conocidos en la comunidad, no por su riqueza o influencia, sino por su estricta adhesión a los valores tradicionales y su reputación de familia numerosa y obediente. Jamie era el mayor de 7 hermanos y se esperaba que cada uno de ellos cumpliera las mismas normas implacables. Pero para Cami, que se sentía como un extraño incluso dentro de su propia familia, las expectativas eran una carga imposible. La vida en la casa de los Mahoney giraba en torno a las normas y la disciplina. La casa era modesta, una granja desgastada con suelos chirriantes y papel pintado descolorido que reflejaba la austeridad de sus vidas. Todos los días comenzaban con la misma rutina: levantarse temprano, largas oraciones y horas dedicadas a las tareas domésticas, en las que Cami y sus hermanos debían trabajar diligentemente bajo la atenta mirada de sus padres. Los días parecían interminables, un ciclo continuo de limpieza, cocina y trabajo en el jardín, con estrictos roles de género que regían las tareas asignadas a cada niño. Se esperaba que Jamie sirviera de ejemplo a los niños más pequeños, que fuera una líder, pero en el fondo, sentían un creciente sentimiento de rebelión contra un sistema que no dejaba espacio para la individualidad o la autoexpresión. Desde que eran pequeños, Jamie sabía que había algo diferente en ellos, aunque no sabían muy bien qué era. Se sentían incómodos con el papel rígido que se les imponía, la conformidad forzada que parecía sofocar cada parte de su ser. Se esperaba que Jamie actuara, hablara e incluso pensara de un modo que se ajustara a las creencias conservadoras de la familia. Le decían que desviarse de esas expectativas era pecaminoso, una traición no solo a su familia sino a Dios. Los padres de Jamie, devotamente religiosos, gobernaban el hogar con una voluntad de hierro revestida de piedad. Su padre, Richard, era especialmente estricto, y creía que su papel como cabeza de familia significaba imponer la disciplina moral a cualquier precio. Consideraba cualquier acto de rebeldía como un desafío directo a su autoridad, y respondía incluso a las infracciones menores con castigos rápidos y a menudo severos. Para Jamie, estos castigos se convirtieron en parte rutinaria de la vida. Mirar hacia otro lado, bajar la voz e inclinar la cabeza eran las únicas respuestas aceptables a las órdenes de su padre. Cualquier signo de cuestionamiento o resistencia era recibido con desprecio, y cuando Jamie empezaba a cuestionar su identidad, las repercusiones se hacían más duras. La vergüenza y la confusión que sentían se veían agravadas por la firme creencia de sus padres en curar cualquier comportamiento que pareciera inusual o rebelde. Jamie estaba sometida a sermones sobre el pecado y la obediencia, sermones que parecían resonar en cada rincón de su casa. Jamie aprendió muy pronto que expresar quiénes eran realmente solo le traería más dolor, por lo que se retrajo, creando un mundo interior en el que al menos podía reconocer su verdadero yo, aunque solo fuera en secreto. Cuando Jamie entró en la adolescencia, el conflicto interior que sentían empezó a intensificarse. La pubertad trajo consigo una nueva oleada de malestar, ya que Jamie luchaba con un cuerpo que sentía cada vez más extraño. En el espejo, veían a alguien a quien no podían reconocer, alguien forzado en un molde que no encajaba. Este sentimiento de extrañeza era aislante, y sin nadie en quien confiar, Jamie se sentía completamente sola. Sus únicas interacciones eran con miembros de la familia que veían cualquier desviación de sus estrictas normas como una amenaza para la estabilidad del hogar. Anhelaban comprensión, conexión, pero solo encontraban juicios y condenas dentro de las paredes de su casa. El aislamiento en casa se reflejaba en la pequeña comunidad conservadora que los rodeaba. El pueblo era un lugar muy unido, donde todos se conocían, y la privacidad era un lujo que pocos podían permitirse. Los cotilleos se propagaban con rapidez, y cualquier indicio de diferencia o disidencia, o disilido con recelo. Jamie había aprendido muy pronto a ser reservada, a no llamar la atención ni dar motivos a nadie para cuestionar la imagen perfecta de su familia. Pero el esfuerzo de mantener esta fachada les pesaba mucho, creando un profundo pozo de resentimiento que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. La ira de Jamie, alimentada por años de represión y maltrato, crecía cada día que pasaba. La escuela,
que antes era una escapatoria potencial, ofrecía poco alivio. Los padres de Jamie le habían enseñado que la educación era secundaria a la obediencia y que cualquier idea que contradijera sus creencias debía ser ignorada. Como resultado, la experiencia escolar de Jamie fue limitada y estrechamente vigilada, y cualquier expresión de pensamiento independiente se saldaba con una rápida reprimenda. No se le permitía participar en actividades extraescolares ni relacionarse con otros alumnos. Se desalentaban las amistades, especialmente con cualquiera que sus padres consideran influenciado por ideas seculares. Jamie era una marginada, aislada de sus compañeros y mantenida a distancia por su familia, que veía cualquier conexión con el mundo exterior como una amenaza. En momentos de desesperación, Jamie encontraba consuelo en los libros, los pocos que podían tomar prestados en secreto de la pequeña biblioteca, escondiéndolos debajo de su cama y leyendo a altas horas de la noche, cuando el resto de la familia dormía. Estos libros eran la única ventana de Jamie a un mundo más allá de la granja, atisbos de vidas llenas de libertad, individualidad y aceptación. Leían historias de personas que habían superado la adversidad, personajes que desafiaban las expectativas y se liberaban de vidas opresivas. Estas historias dieron a Jamie una sensación de esperanza, la creencia de que en algún lugar, de alguna manera, había una vida más allá de los confines de las rígidas creencias de su familia. Alrededor de los 16 años, Jamie descubrió comunidades en línea donde podían explorar temas relacionados con la identidad de género y la autoaceptación. Estos foros y sitios web se convirtieron en su refugio, un lugar donde por fin se sentía vista y comprendida. Por primera vez, Jamie encontró palabras que describían lo que había sentido toda su vida, una desconexión entre la identidad que le habían obligado a llevar y la persona que realmente era. A través de estas comunidades, Jamie se dio cuenta de que no estaba sola y de que otras personas se habían enfrentado a luchas similares. Ese conocimiento le dio una frágil sensación de validación, un atisbo de esperanza de que algún día podría vivir con autenticidad. Sin embargo, esta nueva comprensión no hizo sino ahondar el abismo entre Jamie y su familia. Cuanto más aprendían, más resentían la vida en la que estaban atrapados. Empezaron a ver a sus padres como ejecutores de una doctrina que ahogaba la individualidad, una fuerza opresiva que pretendía borrar cualquier sentido del yo que no se alineara con sus estrechas creencias. Cada día, Jamie sentía el peso del control de su familia presionándoles, ahogando cualquier esperanza de autoexpresión o libertad. La ira en su interior crecía, alimentada por años de maltrato, aislamiento y la comprensión de que su familia nunca la aceptaría tal como era. La vida de Jamie se convirtió en un ciclo de represión y desafío silencioso. Pasaban los días cumpliendo las obligaciones que se esperaban de ellos, exteriormente obedientes pero interiormente hirviendo de resentimiento. La desconexión entre su yo interior y exterior se amplió, creando un vacío que les hizo sentirse vacíos, atrapados entre la persona que estaban obligados a ser y la persona en la que deseaban convertirse. La ira latente empezó a transformarse en una oscura determinación, la creencia de que la única forma de escapar era destruir los cimientos de la vida que les había aprisionado. Los años de maltrato, el aislamiento y el control asfixiante de su familia crearon una tormenta perfecta en el interior de Jamie, una tormenta que acabaría desembocando en un enfrentamiento trágico y violento. Mientras se preparaban para actuar, Jamie se encontró más allá del punto de culpa o miedo. En su mente, estaban reclamando la vida que se les había negado, liberándose de un mundo que solo les había ofrecido dolor y confinamiento. A medida que Jamie se acercaba a su 17º cumpleaños, el aislamiento y la represión con los que habían convivido durante tanto tiempo empezaron a erosionar su paciencia y su voluntad. Cada día parecía una eternidad, cada hora medida por los deberes que le habían impuesto y las asfixiantes expectativas que habían regido su vida desde su nacimiento. El hogar de los Mahoney se regía por las normas y el silencio, y cada momento parecía subrayar lo alejados que estaban de la vida que anhelaban vivir. Los padres de Jamie, Richard y Marie eran estrictos hasta la severidad, su devoción a la fe y los valores familiares su máxima prioridad. Pero para Jamie, su hogar se había convertido en un lugar de opresión, donde cada aspecto de su identidad era negado e invalidado, reducido a algo vergonzoso y ajeno. Los pequeños momentos de esperanza y comprensión que Jamie había encontrado a través de las comunidades online que visitaban a altas horas de la noche no hacían sino aumentar su frustración. A través de su teléfono, escondido bajo el colchón o bajo la ropa, Jamie había vislumbrado un mundo de autoaceptación y autenticidad,
Había leído sobre personas cuyas historias reflejaban las suyas, personas que habían encontrado formas de escapar y vivir como su verdadero yo. Este conocimiento había plantado una semilla de esperanza, pero a medida que los días se convertían en semanas, esa esperanza se transformaba en una amarga constatación: la propia familia de Jamie nunca les permitiría esa libertad. Cada vez que volvían de su refugio digital al mundo de su familia, la brecha entre su realidad y la vida que querían se sentía como un abismo que nunca podría salvarse. A medida que aumentaba la frustración de Jamie, también lo hacían las estrictas expectativas de sus padres. Empezaron a ser muy conscientes del constante escrutinio al que estaban sometidos. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada eran vigilados y analizados en busca de signos de rebeldía. Las enseñanzas de sus padres siempre habían reforzado la importancia de la disciplina y la obediencia, y Richard recordaba a menudo a sus hijos la necesidad de mantener los valores morales de la familia. Marie, la madre de Jamie, apoyaba a Richard incondicionalmente y exigía a sus hijos los mismos estándares imposibles que se imponía a sí misma. No había lugar para la rebelión, ni para el pensamiento independiente, ni mucho menos para la aceptación de nada que se saliera de las estrictas definiciones de género y fe que regían sus vidas. El escrutinio de la familia se volvió especialmente agudo a medida que la identidad de Jamie se hacía más difícil de suprimir. Habían empezado a hacer pequeños y discretos cambios, intentos de expresar su verdadero yo de formas que pensaban que pasarían desapercibidas. Adaptaban ligeramente su aspecto, llevaban ropa que les resultaba más cómoda y se permitían breves momentos en los que se sentían más alineados con su identidad, pero estos pequeños actos de rebeldía no pasaban desapercibidos. El temperamento de su padre se encendía con más frecuencia, su voz atravesaba la casa como una cuchilla cuando amonestaba a Jamie por lo que él llamaba influencias pecaminosas y pensamientos inmorales. Cada reprimenda añadía otra capa de vergüenza, otro recordatorio de que lo que eran era algo prohibido, algo que su familia veía como una amenaza para su fe. Los castigos se endurecían a medida que la frustración de Jamie se hacía patente. Cualquier desviación de las rígidas normas familiares era respondida con largos sermones, oraciones de perdón y restricciones cada vez más severas. Los hermanos de Jamie, demasiado pequeños para comprender la tensión que se estaba creando entre Jamie y sus padres, observaban desde la distancia, percibiendo la creciente tensión sin conocer su causa. Para Jamie, cada castigo se sentía como un asalto a su identidad, un intento sistemático de borrar todo lo que sabía que era. Las palabras de sus padres: Dios no comete errores, la obediencia es el camino hacia la salvación, se convirtieron en un mantra que llegó a despreciar, un símbolo de la prisión en la que se sentía atrapada. Finalmente, Jamie llegó a un punto sin retorno. Sus pequeños intentos de expresar su identidad se habían convertido en un salvavidas, una frágil atadura a la persona que sabía que estaba destinada a ser. Cada vez que se miraba al espejo, se sentía más desconectada, más ajena a la imagen que le devolvía la mirada. La negación de su identidad por parte de sus padres, su negativa a ver a Jamie como era realmente, dejó una herida profunda que ningún tipo de amor o fe podía curar. Jamie empezó a ver a sus padres no como protectores o guardianes, sino como carceleros, figuras empeñadas en mantenerlos confinados dentro de una vida estrecha que sentía como una mentira. El punto de ruptura llegó una tarde, cuando el padre de Jamie descubrió algunos objetos personales que habían escondido en un cajón. Estas pequeñas posesiones, algunas ropas, algunas joyas, pequeños recuerdos que reflejaban la verdadera identidad de Jamie, eran las pertenencias más preciadas de Jamie, muestras de la persona en la que se estaba convirtiendo. Encontrarlas se sintió como una invasión, una violación que hizo añicos los últimos restos de paciencia de Jamie. La reacción de Richard fue rápida y severa, su ira estalló de una forma que no dejaba lugar a la comprensión ni a la compasión. Destruyó los objetos desecándolos como si fueran basura. Sus palabras destrozaron a Jamie, dejándoles un vacío hueco que parecía instalarse en su pecho como un peso que nunca podrían levantar. Este suceso marcó un punto de inflexión para Jamie. La rabia que había hervido a fuego lento bajo la superficie durante tanto tiempo finalmente se liberó, un torrente de resentimiento y desesperación que ya no podían contener. Sentían una abrumadora sensación de traición, no solo por parte de su familia, sino por la propia vida que se habían visto obligados a llevar. La ira de Jamie se solidificó en una determinación fría y calculadora, en la creencia de que su única salida de esta prisión era eliminar las fuerzas que los mantenían atrapados. Empezaron a ver a su familia no como parientes sino como obstáculos, personas que les habían negado sistemáticamente su humanidad,
que habían intentado borrarlos simplemente por querer ser ellos mismos. En los días siguientes, la mente de Jamie se consumió con pensamientos de venganza, de liberación y de una huida que solo parecía posible por medios drásticos. Repitieron las acciones de su padre una y otra vez, cada recuerdo de la vida que les habían negado, del futuro que les habían arrancado pedazo a pedazo, cada insulto, cada castigo, cada restricción que habían soportado alimentaba una oscura resolución en su interior. Su mente se desvió hacia la idea de la finalidad, una forma de poner fin al dolor, de liberarse de las cadenas de su pasado y empezar de nuevo, sin el peso de las expectativas familiares. Jamie empezó a planearlo. Se pasaban las noches en vela, mirando al techo, repasando cada detalle en su mente. La idea de escapar les había parecido antes imposible, una fantasía fugaz que nunca podrían hacer realidad. Pero ahora la sentían al alcance de la mano, como algo tangible a lo que podían acceder si tenían el valor de actuar. La planificación se convirtió en una obsesión, una forma de canalizar la ira y la frustración que les consumían. Dieron pasos cuidadosos, asegurándose de evitar sospechas, mientras ocultaban sus intenciones tras una máscara de tranquila obediencia. En su mente, los pensamientos de Jamie se volvieron más oscuros y decididos. Veía a su familia como la raíz de su sufrimiento, la fuerza que había sofocado toda esperanza, todo sueño, todo intento de vivir con autenticidad. El amor que una vez habían sentido por sus padres y hermanos había sido erosionado por años de juicios y rechazo, dejando solo un resentimiento vacío. Las normas opresivas, los castigos implacables y la condena inquebrantable habían llevado a Jamie al límite, y ahora estaban dispuestas a pasar a la acción. A medida que los planes de Jamie iban tomando forma, sentían una extraña sensación de paz. El miedo que una vez los había atormentado, la duda y la culpa, empezaron a desvanecerse, sustituidos por una fría determinación. Habían superado el punto de retorno, más allá de cualquier vacilación o duda. Por primera vez en su vida, Jamie sintió una sensación de control, la creencia de que por fin podrían liberarse de la vida que les habían impuesto. El punto de ruptura había llegado y Jamie estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para escapar. Cuando Jamie finalmente tomó la decisión de empezar a vivir como su verdadero yo, se sintió como si entrara en un mundo nuevo, un mundo en el que, por primera vez, podía despojarse de las asfixiantes expectativas que habían definido toda su vida. El viaje hacia una nueva identidad no fue algo que Jamie eligiera a la ligera. Era una decisión muy personal, que habían sopesado durante incontables noches en vela. A pesar de los riesgos, a pesar de las inevitables reacciones negativas de su familia, Jamie sintió una necesidad abrumadora de reivindicar su identidad, de vivir con autenticidad incluso dentro de las limitaciones de una vida que parecía una prisión. Su viaje comenzó en secreto. Jamie experimentó primero a pequeña escala, tanteando en silencio el terreno de la expresión personal en los momentos en que podían estar solos. Por las mañanas, antes de que se despertara el resto de la familia, se ponían delante del espejo del baño y se veían a sí mismos, realmente ellos mismos, de una forma que resultaba liberadora pero agridulce. En esos breves momentos de soledad, Jamie ajustaba su aspecto, encontrando formas sutiles de conectar con la persona que sabían que eran bajo las capas de expectativas sociales y familiares. Pero cada vez que oían pasos en la puerta del baño, la realidad de sus circunstancias se abatía sobre ellos, obligándoles a volver al papel que se esperaba de ellos. La soledad de este proceso pesaba mucho sobre Jamie. En su pequeña y conservadora ciudad no había nadie en quien confiar, ningún amigo o familiar que pudiera entender la complejidad de su identidad. En Internet, sin embargo, Jamie había encontrado una especie de comunidad, foros, blogs y cuentas de redes sociales donde la gente compartía sus propios viajes y ofrecía palabras de aliento a otras personas que pasaban por experiencias similares. Estos espacios en línea se convirtieron en el santuario de Jamie, un lugar donde se sentía comprendida, aunque solo fuera a través de una pantalla. Pasaban horas leyendo historias de resiliencia, hojeando mensajes de personas que se habían enfrentado a obstáculos similares y habían salido fortalecidas, más seguras de sí mismas. Estas historias ofrecían a Jamie un rayo de esperanza, un recordatorio de que en algún lugar, más allá de los confines de las normas de su familia, había una vida por la que merecía la pena luchar. Pero cuanto más abrazaba Jamie su identidad en secreto, más difícil le resultaba ocultarla en su vida cotidiana. Cada acto de autoexpresión se sentía como un salvavidas, una bocanada de aire en una existencia que de otro modo sería asfixiante.
pero también conllevaba el riesgo de ser descubierta. Los cambios más pequeños no pasaban desapercibidos en el hogar de los Mahoney. Los padres de Jamie, especialmente su padre, Richard, estaban atentos a cualquier desviación de la norma. La severidad de Richard rayaba en la obsesión. Creía que su deber era imponer la disciplina moral, que equiparaba a la estricta observancia de los roles de género. Sus convicciones religiosas eran la base de todas las decisiones que tomaba para su familia, y cualquier atisbo de rebelión era rápidamente sofocado. Cuando Jamie empezó a expresar en voz baja su nueva identidad, las sospechas de Richard aumentaron. Se dio cuenta de los sutiles cambios, la forma en que Jamie se quedaba un poco más frente al espejo, el pequeño y silencioso desafío en su mirada que antes no existía. Para Richard, estos cambios eran algo más que una rebelión adolescente, eran una afrenta a los valores que tanto le había costado inculcar. Respondió con castigos más severos, normas más estrictas y más sermones sobre la importancia de la obediencia. A Jamie se le recordaba constantemente que cualquier desviación de las creencias de la familia se consideraría una traición, un pecado que no se podía perdonar. Pero en lugar de doblegar a Jamie, estas reacciones no hacían sino reforzar su determinación. Cada castigo, cada acto de disciplina, se sentían como otro intento de borrar a la persona en la que intentaban convertirse. Jamie empezó a sentir que su familia no la veía como un individuo sino como una posesión, un ser cuyo propósito era reflejar los valores de la casa en lugar de desarrollar una identidad propia. Su madre, Marie, adoptó un enfoque más tranquilo pero igualmente perjudicial. Aunque rara vez expresaba su enfado directamente, su decepción y desaprobación eran palpables, lo que hacía que Jamie se sintiera atrapado en una red de expectativas tácitas y juicios silenciosos. A pesar de la creciente tensión, Jamie siguió adelante, haciendo cambios cada vez más atrevidos para expresar su identidad. Empezaron a ahorrar el dinero que podían conseguir con pequeñas tareas y acabaron comprando ropa y accesorios que reflejaban quiénes eran. Mantenían estos artículos ocultos, enterrados en el fondo de los cajones o metidos en las grietas del armario, pero el hecho de poseerlos les daba poder. Estas pequeñas posesiones eran símbolos de rebeldía, recordatorios de que, incluso dentro de los confines de las estrictas normas de su familia, Jamie aún podía hacer valer una parte de sí misma. Con el tiempo, los esfuerzos de Jamie les llevaron a empezar a experimentar con diferentes nombres, tratando de encontrar uno que resonara, uno que se sintiera verdadero. El nombre Jamie se lo habían puesto sus padres, una elección arraigada en la tradición familiar, una etiqueta que siempre les había parecido extraña. Pero ahora, ante el espejo, susurrándose nuevos nombres, sentían una creciente sensación de control. Este acto, por pequeño que fuera, se convirtió en una fuente de fortaleza. Era un recordatorio de que tenían el poder de definirse a sí mismas, aunque nadie más lo entendiera o lo aceptara. A medida que la identidad de Jamie se consolidaba, la relación con sus hermanos también empezó a cambiar. Los hermanos y hermanas de Jamie, todos más jóvenes, eran aún impresionables, profundamente moldeados por las enseñanzas de sus padres. Los sutiles cambios en la apariencia y el comportamiento de Jamie les confundían, suscitando preguntas que Jamie se esforzaba por responder sin exponer su verdadero yo. En los momentos a solas con sus hermanos, Jamie sentía el tirón del amor y la responsabilidad familiares. Ansiaba decirles la verdad, explicarles la persona en la que se estaba convirtiendo, pero sabía que era imposible. Sus hermanos eran demasiado pequeños para entenderlo, y cualquier confesión de identidad solo les pondría en peligro. El amor que Jamie sentía por ellos se mezclaba con una tristeza abrumadora, una pena por las relaciones que probablemente nunca llegarían a un verdadero entendimiento. El ambiente en la casa de los Mahoney era cada vez más tenso. Richard se volvió más vigilante, sus sospechas alimentaban una necesidad de control que rayaba en la paranoia. La madre de Jamie se distanció, su decepción creó una barrera entre ellos que hizo imposible cualquier conexión genuina. Los hermanos de Jamie la observaban con los ojos muy abiertos, percibiendo el conflicto tácito pero sin ser aún lo bastante mayores para comprender su profundidad. La tensión era palpable, una corriente subterránea de conflicto que se cocía a fuego lento bajo la superficie, a punto de estallar. Cada día, Jamie sentía el peso de las expectativas de su familia presionando con más fuerza, las limitaciones que imponían se volvían asfixiantes. Cuanto más se apoyaba Jamie en su verdadera identidad, más claro tenía que no había futuro para ella dentro de su familia. Cada pequeño acto de autoexpresión tenía un coste, y era recibido con sospechas, ira y castigo.
La intolerancia de su familia les recordaba constantemente la vida que nunca tendrían si permanecían en esa casa. La nueva identidad de Jamie, aunque era una fuente de fortaleza, también se sentía como una maldición, una barrera entre ellos y la aceptación que tanto ansiaban. Era una ironía dolorosa que cuanto más se aceptaban a sí mismos, más perdían el amor y la conexión a los que una vez se habían aferrado. Con el tiempo, la paciencia de Jamie se agotó. Las paredes de la casa de los Mahoney, que una vez fueron un lugar seguro en su infancia, ahora parecían una prisión. Las normas de sus padres, antes tolerables, se convirtieron en cadenas que los ataban a una vida de silencio y negación. Cada castigo, cada norma restrictiva, se sentía como un clavo que sellaba la puerta a una vida que nunca podrían vivir. La nueva identidad de Jamie, aunque oculta bajo la superficie, ardía cada día con más fuerza, un fuego que no podía contenerse. Las cenas familiares, los servicios religiosos de los domingos, las oraciones nocturnas. Todo ello parecía vacío, un ritual que Jamie ya no podía soportar. La comprensión final de que Jamie nunca podría encontrar aceptación en su familia creó una ira profunda, inquebrantable. Empezó a ver a su familia no como seres queridos sino como carceleros, personas que nunca le comprenderían, ni le permitirían ser él mismo. El amor de sus padres siempre había sido condicional, ligado a una estricta adhesión a sus creencias. La nueva identidad de Jamie era una afrenta a todo lo que representaban los Mahoney, una rebelión que no podían tolerar. La dolorosa verdad era que su familia nunca los aceptaría, y al darse cuenta de ello, la ira de Jamie se solidificó en una rabia silenciosa y decidida. La comprensión de que no había lugar para ellos dentro de la familia Mahoney había calado hondo en la mente de Jamie, y con ella ya una abrumadora sensación de claridad, una idea que había estado creciendo, silenciosa y oscura, en el fondo de su mente durante meses. Jamie sabía que quedarse significaba vivir una vida en constante temor, restricción y borrado. La identidad que habían luchado por reconocer, los fragmentos de su propia identidad que habían reunido, quedarían sellados para siempre por las inflexibles normas de su familia. Escapar era la única respuesta, y en la mente de Jamie eso significaba algo más que irse de casa. Para Jamie, escapar significaba eliminar todo rastro de la vida que los mantenía cautivos. Las primeras semillas del plan llegaron a Jamie en una noche tranquila y sin dormir, cuando la casa estaba en silencio, y el peso de su futuro se cernía sobre ellos. Solo en su habitación, Jamie yacía mirando fijamente a la oscuridad, escuchando los familiares crujidos de la vieja granja mientras se asentaba a su alrededor. Conocían cada sonido, cada sombra que se extendía por las tablas del suelo, cada grieta en las paredes donde la pintura se había desconchado. Esta casa había sido su prisión desde que nacieron, y cada detalle silencioso le recordaba a Jamie toda una vida de control asfixiante, las voces de sus padres ordenando obediencia, cada deseo reprimido y cada protesta silenciada. Fue entonces, mientras yacían en la oscuridad, cuando Jamie comprendió lo que tenían que hacer. En los días siguientes, las acciones de Jamie fueron deliberadas, cada paso cuidadosamente medido. Empezaron a examinar su entorno con una mirada nueva y estratégica, observando las rutinas y los hábitos con un desapego que parecía casi clínico. Los patrones diarios de cada miembro de la familia se convirtieron en puntos de información, detalles que guardar y utilizar. Anotaban las horas en que la casa estaba en silencio, cuando cada miembro de la familia se retiraba a dormir, cuando las luces se apagaban una a una. Los padres de Jamie, estrictos en todos los aspectos de su vida, seguían un horario rígido. Richard y Marie se acostaban exactamente a la misma hora cada noche, mientras que los hermanos pequeños de Jamie, demasiado jóvenes para comprender la tensión que se estaba creando en su casa, se dormían poco después. Y su inocencia los protegía de la agitación que se estaba gestando bajo la superficie. La preparación mental de Jamie se convirtió en una obsesión, un ritual que les daba una retorcida sensación de control. La planificación les parecía una rebelión, un acto privado de desafío contra la vida que les había confinado. Empezaron a practicar el movimiento silencioso por la casa, deslizándose de una habitación a otra sin mover una sola tabla del suelo. En la oscuridad de la noche, Jamie practicaba a caminar por los pasillos, buscando crujidos en el suelo, trazando la ruta más silenciosa, desde su dormitorio hasta la puerta principal. Cada pequeño paso adelante en su planificación les hacía sentirse más poderosos, más dueños de una vida que nunca habían podido reclamar como propia. Jamie reunió las herramientas que necesitaban con paciencia y cuidado. A lo largo de semanas,
fueron reuniendo una pequeña pero mortífera colección de objetos inocuos por sí solos, pero que servirían para un propósito letal llegado el momento. Un cuchillo de cocina, cuidadosamente afilado durante sus tareas nocturnas en la cocina, se convirtió en su primera elección. Jamie sabía dónde se guardaba cada cuchillo de la casa, cuál tenía el filo más afilado, cuáles no notarían sus padres si desaparecían durante unas horas. Hicieron inventario de otros objetos o quesados, un trozo de cuerda del garaje, cualquier cosa que pudiera servir como arma en caso de necesidad. Cada objeto les parecía una pieza más de su plan, un paso más hacia la libertad. En aquellas últimas semanas, el comportamiento de Cami se volvió más frío, más distante. Se movían por las rutinas diarias con una especie de entumecimiento, con la mente totalmente concentrada en la noche en que por fin pondrían en marcha su plan. Cada mañana, realizaban sus tareas en silencio, soportando las reprimendas de su padre y la silenciosa decepción de su madre, con una nueva y oscura determinación. El miedo y la desconfianza en sí mismos que los habían atormentado durante tanto tiempo fueron sustituidos por una rabia silenciosa y decidida, un fuego interior que se había encendido tras años de represión y negación. Su ira se convirtió en un escudo, una barrera que las separaba de la familia a la que una vez habían amado pero que ahora veían como enemigos, obstáculos que debían superar en su búsqueda de la liberación. Jamie sabía que el momento de la verdad llegaría por la noche, cuando la casa estuviera envuelta en el sueño y el silencio. Eligieron cuidadosamente una noche, una en la que la luna estuviera oscura, arrojando la menor luz a través de las ventanas y permitiendo que las sombras más profundas se asentaran sobre la casa. El momento tenía que ser perfecto, todos los miembros de la familia tendrían que estar durmiendo profundamente, sin que nadie les interrumpiera. Jamie ensayó sus acciones una y otra vez en su mente, visualizando cada movimiento, cada paso de una habitación a otra, hasta que conocieron el plan como una rutina memorizada. A medida que se acercaba la noche elegida, los nervios de Jamie se sentían como hilos tensos, tensándose bajo el peso de lo que estaban a punto de hacer. Pero la determinación de su corazón era inquebrantable. En su mente, esto era más que un acto de violencia, era una ruptura definitiva de lazos, una reclamación de la vida que les habían negado. Los pensamientos de Jamie eran una mezcla de miedo y euforia, de temor y de esperanza desesperada de que, de alguna manera, este acto les liberaría de la prisión de las expectativas de su familia. Por fin llegó la noche, tan silenciosa y tranquila como habían previsto. La casa de los Mahoney estaba a oscuras, cada ventana como un ojo hueco que no ve. El aire del interior era denso y pesado, como si la propia casa presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Jamie estaba tumbada en la cama, escuchando la tranquila respiración de sus hermanos al final del pasillo, el leve susurro de sus padres al darse la vuelta en la cama, inconscientes del peligro que se cernía sobre ellos a pocas habitaciones de distancia. El corazón de Jamie latía con fuerza en su pecho, cada latido como un tambor marcando la cuenta atrás hacia la libertad. Se levantaron de la cama y se movieron con determinación, cada paso deliberado y ensayado. En sus manos, el cuchillo pesaba como una losa y les recordaba que ya no había vuelta atrás. A cada paso por los silenciosos pasillos, la mente de Jamie se volvía más clara y sus movimientos más seguros. El resentimiento, la ira, los años de represión, todo ello culminaba, en aquel momento, una liberación final de la persona que se habían visto obligados a enterrar bajo capas de negación y control. Mientras Jamie se movía por la casa, sintieron que se apoderaba de ellos una extraña calma. Cada sonido, cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra en las paredes parecían difuminarse a medida que se acercaban a la habitación de sus padres. El plan que habían elaborado con tanto cuidado se estaba desarrollando, y con cada movimiento, sentían que se acercaban a la libertad que tanto habían anhelado. La familia que los había mantenido prisioneros ya no tendría poder sobre ellos, estaban dispuestos a romper los lazos que los habían atado a una vida de silencio y conformidad. En esos momentos finales, la mente de Jamie estaba vacía, centrada únicamente en las acciones para las que habían pasado tanto tiempo preparándose. La casa estaba en silencio. La quietud era densa y opresiva mientras Jamie avanzaba por los oscuros pasillos. Cada paso era cuidadoso, practicado, un eco de las incontables noches que habían pasado preparándose para este momento. Las paredes de la vieja granja se cernían a su alrededor, familiares pero extrañas, proyectando sombras que parecían estirarse y moverse como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de ocurrir. Los movimientos de Jamie eran firmes, decididos,
cada uno de ellos un acto final en la vida que estaban dejando atrás. Sentían el peso del cuchillo en la mano, su frío metal presionando contra la palma, afianzándoles en la realidad de su decisión. Richard, el padre de Jamie, fue el primero. Entraron en su habitación con pasos lentos y calculados, su rostro era una máscara de calma mientras se acercaban a la cama donde yacía en un sueño profundo y tranquilo. Su respiración era constante, rítmica, un sonido que Jamie había escuchado todas las noches durante años desde el fondo del pasillo. En ese momento, todos los recuerdos de sus reprimendas, sus castigos, su control inflexible inundaron la mente de Jamie. Este hombre, que había dictado todos los aspectos de su vida, que había sellado su identidad pieza a pieza, yacía vulnerable ante ellos. El corazón de Jamie latía con fuerza, cada latido resonaba en sus oídos mientras daba un último suspiro, y levantaba el cuchillo. Con un movimiento rápido y preciso, todo había terminado. El sonido era mínimo, pero Jamie sabía que tenían que ser rápidos. Cualquier ruido, cualquier crujido accidental, podría despertar al resto de la familia, así que se movieron en silencio, concentrados únicamente en el plan que habían ensayado 1000 veces en su mente. Su madre, Marie, era la siguiente, inmóvil junto a su marido, felizmente inconsciente de lo que acababa de ocurrir. Jamie la observó un momento, fijándose en la expresión serena de su rostro, y en las tenues líneas de preocupación que no la abandonaban ni siquiera cuando dormía. Esas líneas se habían profundizado a lo largo de los años al ver cómo su hija mayor se alejaba cada vez más de la figura obediente que ella había esperado formar. Pero Jamie no le inspiraba ninguna compasión. Ella había sido cómplice, una ejecutora silenciosa de las opresivas reglas de Richard, una sombra que seguía todas las órdenes sin cuestionarlas. Moviéndose con la misma precisión, Jamie se acercó a su lado de la cama y repitió el acto, cada movimiento alimentado por los recuerdos de su silenciosa decepción, su desprecio tácito por la persona en la que Jamie se había convertido. La liberación fue inmediata, un alivio extraño y desapegado cuando Jamie se retiró, saliendo de la habitación y cerrando la puerta suavemente tras ellas. La casa seguía en silencio, sus ocupantes ignoraban por completo el horror que se desarrollaba entre sus paredes. Jamie avanzó por el pasillo, hacia las habitaciones donde yacían sus hermanos pequeños. Las pequeñas y constantes respiraciones de sus hermanos y hermanas eran audibles incluso a través de las puertas cerradas, un tenue recordatorio de su inocencia, su juventud, sus vidas intactas por la confusión que Jamie había soportado. Cuando Jamie entraba en cada habitación, sentían una punzada de dolor mezclada con una férrea determinación. Eran niños demasiado jóvenes para comprender plenamente las expectativas y el control que habían dominado la vida de Jamie. Aún no habían sido tocados por los juicios y castigos que sus padres habían infligido a Jamie, pero Jamie sabía que, con el tiempo, ellos también serían moldeados hasta convertirse en sombras obedientes, reflejos de la visión que Richard tenía de la familia. En la penumbra, Jamie miró a sus hermanos, cada uno de los cuales se hacía en paz, inconscientes de la tormenta que se había estado gestando en su familia durante tanto tiempo. Los más pequeños, Lily, Sarah y Ben, tenían un aspecto casi angelical, sus pequeños rostros tranquilos, enmarcados por suaves rizos y suaves respiraciones. Jamie dudó brevemente, los recuerdos de risas y juegos pasaron por su mente, de momentos robados en los que se sentían como hermanos y no como marginados. Pero la determinación volvió rápidamente, impulsada por el conocimiento de que dejar con vida a cualquier miembro de esta familia sería abandonar una parte de la vida que había intentado destruirlos. Con cada paso adelante, los recuerdos de cada herida, cada castigo, cada palabra silenciadora resonaban en la mente de Jamie. Este acto, brutal e irreversible, era su forma de reclamar la libertad, de cortar los últimos lazos con una vida que se lo había negado todo. Jamie se movió por la habitación, con una determinación familiar y oscura que se impuso a cualquier vacilación persistente. Se acercaron a cada cama en silencio, llevando a cabo el acto con la misma precisión que habían practicado en su mente. Cada momento parecía suspendido, alargándose infinitamente para luego desplomarse en la nada a medida que avanzaban de una habitación a otra. Cuando llegaron al último dormitorio, Jamie se detuvo ante la puerta, agarrando el cuchillo con fuerza. La casa estaba cargada con el silencio de lo que habían hecho, cada habitación era un recordatorio de la familia que habían dejado atrás en la oscuridad. Jamie permanecía inmóvil, la enormidad de sus actos se cernía sobre ellos como un sudario, pero no sentía ningún impulso de volver atrás, ningún deseo de deshacer lo que habían hecho.
Tenían la mente adormecida y el corazón firme cuando abrieron la última puerta y entraron, moviéndose con el mismo propósito silencioso que había guiado cada paso. Cuando Shami salió de la habitación, la casa estaba banada por la oscuridad, y un silencio final se cernía sobre ella como un velo. Retrocedieron por los pasillos, pasando junto a cada puerta cerrada, notando el leve crujido de las sábanas, la quietud de una vida que ha vinado. El hogar que una vez les había confinado, que había servido de jaula para su verdadero yo, estaba ahora vacío, su opresivo control roto al fin. Shami echó un último vistazo a las habitaciones y su mirada se detuvo en los muebles desgastados, los objetos familiares que una vez habían formado parte de su vida cotidiana. Cada habitación guardaba recuerdos, vestigios de una vida que habían despreciado pero soportado durante tantos años. Ahora, la casa les resultaba casi extraña, una cáscara hueca despojada del poder que una vez tuvo sobre ellos. Caminaron por el salón, deteniéndose solo para coger algunas pertenencias esenciales, sus movimientos metódicos mientras se preparaban para abandonar este lugar para siempre. La noche era fresca cuando Shami salió, el aire fresco y claro, libre del pesado silencio que se aferraba a la casa tras ellos. Sentían una extraña calma mientras se alejaban, cada paso los alejaba más de la vida de la que habían escapado. Las estrellas brillaban frías en lo alto, testigos indiferentes de la tragedia que se había desencadenado abajo. Shami respiró hondo, inhalando el aire nocturno, la libertad, la sensación desconocida de no estar atados a todo lo que una vez los había definido. En aquel momento, Shami sintió una compleja mezcla de emociones: alivio, tristeza y una sensación de liberación casi surrealista. La vida que habían dejado atrás, junto con las personas que los habían mantenido cautivos, era ahora solo un recuerdo, un oscuro capítulo que por fin había ya llegado a su fin. Al amanecer, la casa de los Mahoney estaba en un silencio inquietante. Cuando los vecinos se dieron cuenta de que el camión de Richard y Marie no se había movido de la entrada, y la casa permanecía en silencio hasta bien entrada la mañana, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en la calle. Se trataba de una familia conocida por su disciplina y rutina, madrugadores que mantenían su hogar en estricto orden. Cuando un vecino preocupado por la situación se atrevió a llamar a la puerta, y no obtuvo respuesta, llamó al departamento del sheriff local, preocupado por si algo iba mal. Cuando llegó la policía, se encontró con un panorama desolador y espantoso. Todas las habitaciones presentaban signos de violencia, y la familia se encontraba sin vida en el lugar que una vez había sido su refugio seguro. Los agentes recorrieron la casa, reconstruyendo la brutal historia lo mejor que pudieron en un silencio atónito. Cada detalle agravaba la tragedia de lo ocurrido. La familia Mahoney, conocida por sus valores conservadores y su ordenada familia, había quedado destrozada. A medida que la noticia se extendía por el pueblo, la incredulidad se convirtió en tristeza, y luego en horror, al darse cuenta de que no se trataba de un accidente, sino de un acto deliberado y cuidadosamente ejecutado. La casa de los Mahoney se convirtió rápidamente en la escena del crimen, y una pequeña multitud se reunió fuera mientras los funcionarios entraban y salían de la casa, tratando de procesar los detalles. La gente murmuraba conmocionada, se abrazaban unos a otros, los vecinos se esforzaban por comprender cómo una familia que creían conocer podía ser golpeada por semejante violencia. Los Mahoney siempre habían sido respetados en la comunidad, considerados gente estricta pero honrada, una familia que encarnaba los valores tradicionales. Para muchos en el pueblo, los Mahoney representaban una especie de ideal moral, una familia que defendía la disciplina, los valores religiosos y un fuerte sentido de la identidad. Que todos ellos hubieran sido asesinados en su propia casa dejó a la comunidad conmocionada, la imagen de la familia perfecta hecha añicos. Cuando los investigadores empezaron a reconstruir los acontecimientos de aquella noche, las sospechas se dirigieron rápidamente hacia Shami, el hijo mayor de los Mahoney. Cuando los agentes descubrieron que Shami había desaparecido y que solo había dejado unas pocas pertenencias esparcidas, la historia empezó a cambiar. Shami no aparecía por ninguna parte, y su ausencia se sintió como una respuesta en sí misma, suscitando más preguntas sobre lo que podría haberles llevado a tal acto. Empezaron a correr rumores por el pueblo, especulaciones sobre los motivos de Shami y lo que podría haberle llevado a cometer un crimen tan inimaginable. Susurros de tensiones familiares, desobediencia y rebelión llenaron las conversaciones, mientras la gente luchaba por dar sentido a la tragedia que se había desencadenado en su tranquila comunidad. La ciudad se tambaleaba a medida que se iban conociendo los detalles. Antiguos compañeros de clase y conocidos hablaban de Shami en voz baja,
recordando a alguien que siempre había parecido diferente, que se había alejado de los demás, que nunca había encajado del todo en el molde que se esperaba de él. Profesores y vecinos reflexionaban sobre pequeños indicios de tensión, momentos que, en retrospectiva, adquirían un significado escalofriante. Pero nadie había imaginado que esa diferencia, esa resistencia silenciosa, pudiera culminar en una ruptura tan violenta. Los valores conservadores que los Mahoney habían defendido con tanta firmeza se cuestionaban ahora, y la gente se preguntaba si la severidad de la educación de Jamie había sido demasiado dura, demasiado implacable. Muchos de los que habían admirado la disciplina de la familia se preguntaban ahora si esos mismos valores habían contribuido a la tragedia. En los días siguientes, se inició una persecución por todo el estado. Jamie fue incluido oficialmente en la lista de sospechosos, su rostro apareció en las noticias mientras las fuerzas del orden peinaban los pueblos y ciudades vecinos, difundiendo su fotografía e interrogando a cualquiera que pudiera haberlos visto. Pero Jamie, familiarizado con las rutinas del pueblo y cuidadoso en sus planes, se las había arreglado para desaparecer sin dejar un rastro claro. Para cuando la búsqueda estaba en pleno apogeo, Jamie había viajado mucho, moviéndose silenciosamente de un lugar a otro, dejando tras de sí solo una sombra de su antigua identidad. Solo en el camino, Jamie sintió que el peso de sus acciones se posaba pesadamente sobre ellos, pero el miedo y la urgencia de su vida dejaban poco espacio para la reflexión. Estaban constantemente en vilo, moviéndose entre moteles, estaciones de autobuses y pequeños comedores, evitando a cualquiera que pudiera reconocerlos. Cada paso que daban lejos de su ciudad natal era a la vez un alivio y un inquietante recordatorio de lo que habían dejado atrás. Jamie pasó desapercibido, con la cabeza gacha, siempre atento a las miradas a su alrededor, como si todos pudieran ver de algún modo la verdad de sus actos. Aprendieron a cambiar de aspecto, adoptando diferentes estilos, gestos e incluso acentos para evitar sospechas. Las habilidades que habían perfeccionado para ocultar su identidad en casa se convertían ahora en herramientas de supervivencia. A medida que los días se convertían en semanas, la historia de la masacre de la familia Mahoney se extendió más allá de las fronteras de su pequeño pueblo, apareciendo en los titulares de las ciudades cercanas. Los medios de comunicación pintaron un retrato de Jamie incompleto y sensacionalista, centrándose en su juventud problemática y su naturaleza rebelde, el niño distanciado que había rechazado los valores de su familia. La narrativa convertía a Jamie en una figura misteriosa, un enigma que horrorizaba y fascinaba al mismo tiempo al público. Circularon rumores, algunos afirmando que Jamie había sido poseído, otros que parecía una enfermedad mental o que había estado bajo la influencia de fuerzas oscuras. Pocas personas, si es que hubo alguna, consideraron que sus motivaciones podían tener su origen en años de represión, aislamiento y dolor. La ciudad celebró un funeral por la familia Mahoney, una reunión marcada por el dolor y la confusión. La comunidad, mucha de la cual había asistido a los servicios religiosos con los Mahoney, se reunió para guardar luto, pero bajo el dolor había una ira no expresada, un resentimiento hacia el niño al que veían como el traidor, el que había arrebatado toda la familia que veneraban. Algunos hablaban de los Mahoney con reverencia, considerando los mártires de los valores que la ciudad apreciaba. Otros se quedaron con preguntas persistentes, preguntándose si las inflexibles creencias de la familia habían contribuido a la tragedia. Jamie siguió viajando, atormentado por una mezcla de emociones que apenas podía empezar a procesar. Había un entumecimiento que se apoderaba de ellos, una sensación de vacío dejada por la enormidad de lo que habían hecho. Evitaban su propio reflejo, incapaces de enfrentarse a la persona en la que se habían convertido. A veces, en los momentos de tranquilidad, el peso de sus actos se abatía sobre ellos, llenándoles de un temor sin nombre que parecía consumirles por dentro. Sin embargo, bajo la culpa y el miedo había una innegable sensación de libertad, una liberación de la vida que habían conocido, de las expectativas que los habían confinado. Jamie siguió siendo un fantasma en las semanas siguientes, una figura que se deslizaba de un lugar a otro, sin dejar rastro ni ataduras. Vivían de lo poco que habían llevado consigo, guardándose para sí mismos, hablando solo cuando era necesario, siempre en alerta. Eran libres, sí, pero el coste de esa libertad perseguía cada paso que daban, un oscuro recordatorio de que no había vuelta atrás. Habían cortado toda conexión con su antigua vida, todo vínculo con la persona que una vez fueron, dejando atrás solo los restos de una familia que había intentado definirlos, borrarlos. El pueblo, aunque atormentado por la tragedia,
acabó volviendo a su rutina, aunque la casa de los Mahoney permaneció vacía, un monumento silencioso a la familia que una vez la había ocupado. La gente seguía hablando de la tragedia en voz baja, utilizándola como un cuento con moraleja, un recordatorio de los peligros de la rebelión y la importancia de la obediencia. Jamie, sin embargo, se había escabullido fuera de su alcance, una figura que permanecería esquiva, una sombra que nunca podría ser reclamada. Cuando Jamie prosiguió su viaje, dejaron atrás todos los rastros de su antiguo yo, una persona que ya no existía, borrada tan completamente como la familia que habían dejado atrás. Caminaron hacia un futuro incierto, cargando con el peso de sus actos, su libertad atada al recuerdo de lo que habían hecho y el conocimiento de que nunca podrían escapar realmente del pasado que les había dado forma.